Voy a comenzar primero yo, y luego van a ir mis compañeros, Marian y Delphi. Primeramente nos vamos a presentar, así que bueno, yo soy un varón trans, soy activista, antes fui cosecretaria de la Secretaría, y ahora estoy acompañando todavía en el espacio, eh, así también representando a las personas trans y como una activista también, en su momento desde la adolescencia. Ahora ya estoy más grande, ¿no? Y bueno, y si se quieren presentar mis compas también, luego ahí presento ya arranco mi presentación. Hola a todos, buen día. Muchas gracias al hospital por convocarnos. Gracias, Vicky, por ser parte de la organización. Mi nombre es Mariana Sichero Fernández, me dicen Marian. Soy psicóloga de la SECRE desde hace 3 años. Desde el año pasado soy co-coordinadora junto a Mariana Ramón del equipo de psicólogos, y hoy nos acompaña Delphi también, que ahora se va a presentar, que es otra psicóloga parte del equipo. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Delfina Yolan, soy psicóloga de la Secretaría y estoy hace 1 año y unos meses participando de diferentes actividades que hacemos dentro de la Secretaría, que seguramente Lizo va a contar un poco más. Pero bueno, orientaciones psicológicas, encuentros con familias, con inicios, adolescencias, de todo un poco. Ahí está. Bueno, sí, vamos, si quieren les contamos un poquito sobre la SECRE. Nosotros somos un espacio, que somos una secretaría de una asociación civil que se llama FAE LGBT, que es una organización de segundo grado, que está organizada con otras pequeñas organizaciones dentro, y también nosotros hay secretarías. Y hay de consumos problemáticos, de salud mental, hay de cultura, todo esto vinculado con la diversidad sexual, y estamos nosotros que nos enfocamos a las niñeces y adolescencias trans, que siendo parte del colectivo trans tienen con las mismas problemáticas que se repiten con los adultos, pero también tienen un trabajo distinto, porque también tenemos que pensar en las familias y en el entorno de convivencia, que siendo que las niñeces es fundamental, porque al estar hablando de niñeces, son personas que tienen una situación de vulnerabilidad, en el sentido en el que necesitan una dependencia económica hacia un tutor, y también un apoyo emocional en un montón de aspectos que tiene que cumplir la familia o el referente que le acompañe. Y entonces lo que hacemos desde nuestro espacio para poder acompañar a ese grupo identitario es, primeramente, hacer entrevistas individuales de contención y asesoría, donde vamos charlando con familias y chiques, eh, en conjunto, separado, por cada grupo familiar, donde les asesoramos sobre las leyes, charlamos sobre vivencias, preguntas comunes, interrogantes que suelen haber en la sociedad, preguntarnos, cómo replantearnos muchos prejuicios que por ahí puede venir la sociedad. Luego también otra cosa que hacemos es reuniones grupales, donde hacemos reuniones de pares de familias y adolescencias, y también de niñeces, justamente para también hablar lo vivencial desde otro punto de vista, más como en un grupo de pares, y generar un espacio de socialización respetuosa. Bueno, arrancamos la primera presentación.
Yo voy a estar hablando un poquito sobre las niñeces y adolescencias trans y cómo fue que son visibles, empezaron a ser visibles ahora y no antes, porque siempre hay que tomar en cuenta que las identidades diversas existimos desde siempre. La única diferencia es qué visibilidad y qué apoyo hemos tenido social como para poder manifestarnos, ¿no? Para poder arrancar, primero me gustaría repasar lo que es el género como construcción cultural. ¿Alguno me puede decir qué es el género? ¿Qué es lo que, con la información que tengan, con las palabras que salgan, no se preocupen, para ir viendo también qué mirada tenemos nosotros de qué es lo que es el género. Lo pueden decir por el chat o por micrófono, como se sientan más cómodos. Si hay alguno con la manito levantada, dícenme. Ahí está Lean, ¿puede ser? Levantando la mano. Bueno, dale, Lean. Buenísimo, porque yo como estoy con la pantalla compartida no puedo ver, así que si querés contarnos. Están muteadas, hay dos personas ahí hablando, pero no se les escucha. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Leandro, ella es Ani, mi mujer. Nosotros somos papás de Diana. Diana es una nena trans de 10 años, así que por eso estamos acá participando. Respecto a lo que decías del género, creemos que el género es una construcción cultural que nosotros, a ver, empezamos como a interiorizarnos más en el tema a partir de, bueno, obviamente de nuestra hija, ¿no? Y empezamos como a leer un poquito más, a participar y demás, y dentro de lo que vamos aprendiendo, digamos, con todo lo que nos falta aún, tenemos como alguna noción, bueno, nada, vamos aprendiendo, transitando el camino. Creemos que el género es una construcción que se hace sobre una persona, a raíz de la cultura en la que estamos inmersos. Total, buenísimo. Bueno, un abrazo a toda la familia y a Diana. Es que sí, el género es la construcción de lo que nosotros pensamos que es la masculinidad o es la feminidad. Y eso depende mucho de la sociedad en la que estemos y del momento del tiempo en el que estemos, porque no es lo mismo ser mujer en la época medieval que serlo hoy en día. No es lo mismo el ser varón acá que ser varón en Escocia o en Surcorea, siempre va cambiando porque al final nosotros construimos expectativas de lo que es una masculinidad o una feminidad, no solamente en roles, sino también, por ejemplo, en expresiones de físicas, como cómo tiene que ser una mujer. Bueno, la normativa del género dice que, por ejemplo, las mujeres deberían tener tetas, ser delgadas, ser bonitas, los hombres tienen que ser musculosos, tienen que tener barba, tienen que tener pene, y las mujeres tienen que tener vulva. Son todas normativas que nos las enseñan y nosotros también las reproducimos y las naturalizamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que por ahí viene un nene, quiere jugar con muñecas y le decimos, no, no podés jugar con muñecas porque eso es de nena. Y el nene que no tenía esa construcción, se le estamos enseñando en ese momento, y luego si cuando ese nene vea a otro nene jugar con muñecas, va a repetir el mismo patrón y va a decirle, no, vos no podés jugar con eso. Con lo que se terminan generando situaciones de discriminación, porque estas normativas nos dicen, ok, un hombre tiene que ser esto y una mujer tiene que ser esto otro, y si hay una persona que se salga de esos cánones, tenemos que corregirla, porque no está respetando lo que es el género que nos dijeron. Y muchas veces naturalizamos tanto esta construcción cultural que la asociamos a la biología. Por eso decimos que creemos, o sea, hay gente que cree que los varones tienen que tener pene y que las mujeres tienen que tener vulva, porque también se les asocia ciertas expectativas como que la mujer tiene que cumplir un rol reproductivo de ser ama de casa, de gestar embarazos, el hombre tiene que salir a trabajar y tiene que... y se generan un montón de estereotipos que al final nos preguntamos para qué sirven, porque justamente lo que terminan generando son relaciones de poder asimétricas y generando desigualdad. Una
Pero bueno, como que vamos a construyendo esto de que al final son unas normativas. Y en el género también tenemos, nosotros vivimos en la sociedad y construimos nuestra identidad. Y hay ciertos factores del género con el que nos identificamos y hay otros con los que no. Todas las personas, seamos cis o trans, somos así. Entonces tenemos una identidad de género. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia identidad y hay cosas del género con las que nos identificamos y con las que, y con las que construimos también quiénes somos. Pero es que no somos el estereotipo en sí, porque si no todos los varones serían Kenes y todas las mujeres serían Barbies, y no funciona así, sino que cada persona es de manera auténtica cómo autopercibe el género y con qué aspectos se identifica con él. Esto yo lo hago un poquito rápido porque creo, como ya venimos dando capacitaciones a Ludovica, no quería ponerme demasiado en profundidad con eso y avanzar hablando sobre niñeces trans. Y acá hay una encuesta que le hicimos, bueno, que sí se hizo en la Mesa por la Igualdad a 400 personas trans de ATA. Y es una pregunta que nos podemos hacer todos. La primera pregunta es, ¿cuántos años tenía cuando se dio cuenta de su identidad de género? ¿Ustedes a qué edad se dieron cuenta de que eran varones, o que eran mujeres, o que eran personas no binarias? Bueno, a estas personas trans a las que les hicieron esta pregunta, el 76% dijo que desde siempre ya sabía cuál era su identidad autopercibida. O sea, desde que era muy chiquito. El 13% no se acuerda, y un margen más chiquito especificó una edad. Entonces ahí ya vemos de que la manifestación de la identidad de género puede suceder desde siempre. A mí lo que me pasó particularmente fue que cuando era chico yo no tenía noción de lo que era el género y no terminaba de entender cuál era el punto, porque yo veía que había gente que se vestía de celeste y gente que se vestía de rosa, y yo decía, ok, debe haber que los padres deben decidir hacia alguien lo visten de rosa o alguien de celeste, y para dividirnos en filas, como que no terminaba de entender para qué era. Y cuando llegué más grande, me llegué a la pubertad y empecé a ver que la división de género fue más fuerte, fue cuando me empecé a dar cuenta de que se me había asignado un género. Y ahí fue cuando me terminé dando cuenta de que la identidad con la que yo me autopercibía no era la que se me había asignado al nacer. Por esto que le decía de lo que es la identidad de género. Porque hay personas, o sea, a todas las personas se nos asigna un género al nacer, lamentablemente actualmente en la sociedad. Y no se nos pregunta si estamos de acuerdo o no con ese género que se nos asigna al nacer. Entonces, hay personas que se identifican con ese género asignado, por ejemplo, una persona que nace con vulva, le asignan el género femenino y dice, buenísimo, sí, yo soy una mujer. Como por ejemplo puede ser el caso de mi mamá. Pero a esas personas se les dice cisgénero o cis. Pero también estamos las personas que crecemos y en algún momento manifestamos que no nos sentimos acorde a esa identidad que se nos ha asignado. Entonces, por eso somos personas transgénero que hacemos una transición hacia nuestra identidad autopercibida. Entonces, ahí ya tenemos una de las dos preguntas que le hicieron en esta encuesta. Y hay otra pregunta más que es, ¿a qué edad expresó socialmente esta identidad? El 31% lo hizo antes de los 12 años y el 43% lo hizo entre los 13 y los 17. O sea que un 74% de estas personas trans se manifestó antes de los 18 años. Entonces, eso ya también nos da una idea de que no es que las personas trans aparecen cuando cumplen 18 años de la nada, sino que existimos y existimos también desde la niñez y la adolescencia. Y bueno, ¿y qué pasó con las adolescencias trans? Entonces, lo que tenemos que pensar es lo que sucedió con la evolución de los derechos del niño. Porque hasta hace muy poco tiempo las niñeces y adolescencias eran objetos de tutela. ¿Esto qué quiere decir? Que eran propiedad de los padres, y los padres podían elegir decidir que su nena se casara con alguien, que si el hijo trabajara de cierta cosa en vez de ir al colegio. Entonces eran como que los adultos administraban a los niños según como lo que los querían administrar. Por suerte hubo una lucha y se consiguió la Ley de Protección Integral a Infancias y Adolescencias, que con esa ley se trata a los niños ya no como objetos de tutela, sino como sujetos de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas y que tienen derechos y que además están en una situación de vulnerabilidad porque, como mencionaba, necesitan un sustento económico y un apoyo emocional, y necesitan también poder ir al colegio, que es uno de sus derechos, por ejemplo.
Entonces empezamos a escuchar las voces de las niñeces que siempre estuvieron ahí y que por mucho tiempo, cuando una niñez se manifestaba de una manera distinta, en el más mínimo de los sentidos, como puede ser querer no trabajar y ir al colegio, o puede ser no querer ser doctor y ser artista, ya podía haber toda una pelea. Entonces imagínense también que esto pasaba con personas de la diversidad sexual, si una nena no se quería casar, o sea, ya de por sí también porque se les casaba de edades muy tempranas, inclusive ya en la adolescencia, cuando ya manifestaban una orientación sexual. Siempre hubo una represión a las niñeces, por la cual también las personas de la diversidad sexual solamente lograban la libertad de expresarse ya en la adultez. Por eso muchas veces en las marchas del orgullo, por mucho tiempo vimos personas solamente adultas, porque son personas que solamente pudieron empezar a manifestarse cuando consiguieron la libertad de la independencia, de la emancipación. Inclusive hay muchas personas de la diversidad que lamentablemente dejan de ver a su familia por la expulsión misma que hablamos, del rechazo a que manifieste una identidad distinta a las expectativas que se le han asignado. Y esto va cambiando de a poquito. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos en la Marcha del Orgullo en un microescolar acompañando a niñeces y adolescencias y de la diversidad sexual, y vamos justamente visibilizando de que ahora las familias están escuchando a las niñeces y a las adolescencias cuando se manifiestan, y es mega importante porque ya no hay que esperar a la adultez y pasar años de sufrimientos mientras nos intentan cambiar. Estamos recibiendo el acompañamiento y por eso se generan espacios como es el de la SECRE, porque hay familias que quieren acompañar y no saben cómo, porque no tienen la info, porque no circula la info también por la sociedad, porque todavía hay muchos prejuicios. Entonces estamos en un momento donde las cosas están cambiando. Y lo que sucede actualmente es que existen violencias institucionales. Y cuando hablamos de violencia institucional es cuando una institución que es parte de nuestros derechos básicos nos reniega acceder a un derecho. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el primer lugar de discriminación que sufren las personas de la diversidad sexual es en el entorno de convivencia familiar? Que es cuando justamente decíamos, las familias intentan reprimir esa identidad o la castigan por expresarse. Que eso también es una institución en la sociedad, porque es justamente donde decíamos, donde las niñeces crecen y se desarrollan para la adultez. Otra violencia institucional común es en el sistema educativo, porque por ejemplo tenemos la ley de identidad de género, que dice que la identidad de una persona trans se la tiene que respetar con el mero hecho de expresarla sin importar la edad, sin importar si se hizo el cambio de DNI, que eso le vamos a hablar más en profundidad más adelante, pero eso es un ejemplo, por ejemplo, o que en una escuela no se intervenga ante un caso de acoso escolar, que eso es una forma de legitimar la violencia, cuando uno no interviene ante esa discriminación, como también puede ser cuando se aplica una ESI, si es que se aplica, de manera binaria y cisnormativa, cuando por ejemplo se le enseña a las niñeces que las niñas tienen vulva y que los varones tienen pene, porque ahí, ¿qué están haciendo? Siguen replicando las normas de género que le asignan un género a una corporalidad. Y bueno, también sucede en el sistema de salud, que muchas veces se siguen contemplando las corporalidades de manera cisnormativa. Si yo me hago un análisis de sangre, por suerte ahora en la obra social que tengo ahora no es así, pero en la que estaba antes tenía que ver qué sangre tienen las mujeres, porque yo tengo sangre de mujer según los estudios médicos, en vez de pensar en tipos de corporalidades con un nivel de hormonas, porque ¿qué pasa si una mujer trans que se hormona se hace un análisis de sangre? ¿A dónde tiene que mirar? Entonces, hay como un montón de cosas que no se contemplan actualmente, o también sucede que se le rechaza el acceso a la salud a las personas, que por suerte eso está pasando menos, pero lamentablemente pasaba. Y otra problemática que hay también es el estigma que tenemos dentro nuestro, el autoestigma, porque lo que sucede muchas veces es que cuando recibimos mucha discriminación externa, terminamos inclusive nosotros mismos sintiéndonos mal por reclamar que se nos respete nuestra identidad, que es algo con lo que hay que luchar constantemente. Eso para que me... No. ¿Se pueden mutear, porfis? Perdón. Y bueno, entonces,
Por eso pasa que empezamos a sentirnos mal a veces cuando tenemos que pedirle a alguien que no nos misgenderee, es decir, que nos trate con un género distinto al que con el que nos autopercibimos, que a veces nos da cosita reclamar por nuestros derechos, y es algo que hay que constantemente ir luchando, y por eso también es muy importante acompañar a las personas trans, porque a veces es difícil también salir de esa autoestigma. Y acá quería mostrar un poquito de estadísticas de distintas cosas que son el resultado de estas violencias institucionales. Esta es una estadística que hizo la Red Black Trans, que hace estadísticas todo el tiempo, que es que a las chicas que se les hizo esta encuesta, mujeres trans, se buscó sobre cuánto apoyo familiar habían tenido. Y el 71% de esas mujeres trans a las que se las encuestó dijo que no tenían apoyo familiar, y hablaron también de las edades de expulsión, que fue en edades de entre los 13 y 17 años. Esto quiere decir que son abandonos a adolescencias, cuando todavía tienen que estudiar, todavía están creciendo, ya hay un abandono por parte de la familia y también expulsión. Por eso que decíamos que a veces solamente en la emancipación se consigue manifestarse la identidad, entonces las niñeces que sufren violencia y corrección terminan huyendo de sus hogares. Estamos hablando igualmente de feminidades trans que actualmente están en la adultez, es decir, que fueron adolescentes en los 90, en los 80, entonces es una realidad distinta, pero aunque se sigue repitiendo. Porque lo que sucede es que es difícil hacer estadísticas de niñeces trans, sobre todo cuando se hablan de situaciones de vulnerabilidad de este estilo, porque hay personas que por ahí no terminan de identificarse como personas trans, pero sí como vivencias distintas de género, o que justamente es difícil ver dónde están, porque como están en situación de calle es difícil hacer un seguimiento hasta que ya justamente están en la adultez para encuestar a las mujeres trans y adultas. También esto que decíamos, que otra estadística de Relac Trans dice que más de la mitad de las personas trans en Latinoamérica abandonan sus estudios antes del secundario debido a la discriminación. Porque si perdés tu hogar, tenés que caes en la explotación laboral. Entonces dejás de ir al colegio. O tenés que ir al colegio, tenés que bancarte que te discriminan y terminás diciendo, che, no quiero ir al cole, y al final lo desistís. Por eso este tipo de violencia, que arranca en algo tan sencillo como una normativa de género que nos dice que los varones tienen que ser de tal manera y las mujeres de tal otra, termina generando una violencia social enorme que lleva a estos niveles de que las personas trans recibimos expulsiones por estos lugares. Y así tenemos un montón de vulneraciones también a nivel de la salud mental. Por lo que termina con que actualmente las personas trans, sobre todo las mujeres trans, tienen una expectativa de vida entre los 35 y 41 años. ¿Por qué? Porque son personas que, como mencionamos, recibieron abandono por parte de su familia, cayeron en la explotación laboral, con lo que también perdieron también derechos en el acceso a la salud, y también muchas personas trans que caen que terminan ejerciendo el trabajo sexual ya siendo mayores de 18 años. Por eso hay una vulneración constante de derechos, que todo arranca en el entorno familiar. Por eso nosotros enfatizamos tanto en lo importante que es el acompañamiento de la familia, y lo importante que es brindar herramientas para que las familias les acompañen. Además de también, obviamente, como lugar de atención de salud, brindar una atención respetuosa y que respete la identidad de las personas trans, porque eso también es lo que genera que las personas trans no tengan tanto acceso a la salud. Porque si vamos a un sistema de salud que es discriminativo, que por suerte sabemos que en la Ludovica hay un espacio de niñez y adolescencia trans, que ya están en constante capacitación, entonces estamos cambiando eso, estamos generando espacios de atención segura, de atención inclusiva, que todos los espacios deberían ser de atención inclusiva. Y estamos en un momento bisagra en el que todavía hay familias que no acompañan y hay familias que sí acompañan, dependiendo de la vivencia de cada familia. Entonces es muy importante poder capacitarnos sobre el tema, porque ser conscientes de la discriminación que genera los estereotipos de género
y las normativas, de la cisnormativa, digámosle, nos hace poder no solamente respetar a los demás y estar abiertos a acompañar a las niñeces y adolescencias transdiversas, sino también a abrirnos, a aceptarnos como somos, como personas, nuestras pequeñas cosas que se pueden salir de la normativa. Entonces es muy importante cuestionarnos las normativas de género. Y ya hablo sobre la ley de identidad de género y le dejo la palabra a alguna de mis compas que me acompañan. Vamos a hablar de la ley de identidad de género, que es una ley muy importante para nosotros, para las personas trans, que salió el 9 de mayo de 2012, después de mucha lucha. Fue la que también, o sea, un tiempito después de que se aprobó esta ley, se derogó el último código que perseguía a las personas trans, porque si no sabían, hace unos años, salir a la calle siendo persona trans era ilegal, porque rompías un código de convivencia en el cual las personas no podían salir a la calle vistiendo con ropa de su género opuesto, y con ese prejuicio muchas mujeres trans se las enviaba a calabozos, por el mero hecho de expresarse e ir a un supermercado a comprar algo. Una vez Marcela Romero, que es una referenta ya muy grande, que vivió la dictadura durante su adolescencia trans, contaba que cuando ya estaba en la adultez y quería ir al supermercado, y vivía sola, tenía que dejar la comida del pichicho ya preparada para varios días por si algún policía la detenía, para que el bicho no pasara hambre. Como que siempre tenían que estar al constante pensamiento de la persecución que podían llegar a sufrir. Pero bueno, esta ley fue la que terminó de derogar esos códigos, y una de las cosas más importantes es que habló de la identidad de género. Fue una ley que la rompió porque no había ninguna ley parecida cuando salió. ¿Por qué? Porque muchas leyes te pedían que te hormonizaras, te pedían de una pericia psicológica, que al final, ¿qué es lo que hace que uno pueda identificar la mente de un hombre y una mente de una mujer? De vuelta, construcciones culturales. Les hacían preguntas, por ejemplo, en la ley que había en España, les preguntaban, ¿vos cuando eras nene jugabas con autitos o con muñequitas? Como hay nenes que juegan con muñecas y hay nenes que juegan con autitos. Como que al final era pura suposición de las cosas, de cómo tienen que ser los varones y cómo tienen que ser las mujeres. Acá si vos te manifestás con una identidad de género distinta a la asignada al momento de nacimiento, ya está, con haberlo manifestado tenemos que respetar esa identidad, y ninguna norma institucional puede restringir el derecho a la ley de identidad de género, a nuestra identidad. Entonces, primeramente, siempre hay que usar el nombre de pila adoptado. El nombre anterior pasa a ser confidencial. Y el cambio registral es un derecho y no una obligación, porque esta ley trae derechos y no trae obligaciones. No es que por ser trans tenés que hormonizarte, ni tenés que hacer una pericia psicológica, vos te manifestás y tu identidad tiene que ser respetada, así de simple. Y puedes también acceder al cambio de DNI, que si sos menor de 18 años, necesitas el acompañamiento de tus 2 tutores legales y un abogado del niño. O si no, se puede hacer también vía trámites judiciales a través de un juicio. Y entonces, ya sé, ma. Y entonces, ¿y qué pasa cuando a una persona se le quiere respetar la identidad, pero todavía no hizo el cambio de DNI? Bueno, lo importante es que su nombre anterior va entre paréntesis, y su nombre de pila va manifestado así adelante de todo. Esto es para no mostrar el nombre anterior. Esto puede ser, por ejemplo, para un legajo, para un boletín, y si de ser necesario, fecha de nacimiento y número de documento. Así que eso, es muy importante tomar en cuenta la ley de identidad de género, porque está pensada para niñeces y adolescencias trans y para personas trans adultas, y en algunos lados también se puede acceder también al cambio de DNI a los 16 años. Y otra cosa más que garantiza es que una persona trans, con el acompañamiento médico correspondiente, puede acceder a un tratamiento hormonal de manera gratuita. Así que bueno, ahí termino mi exposición, y que continúen mis compañeras sus presentaciones. Perdón si me demoré un poquito. Bueno, gracias, Lizo. Bueno, sigo yo. Voy a ver si puedo compartir pantalla.
Ahí estamos. Se ve, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el acceso a la salud integral sin discriminación de niñeces y adolescencias trans y diversas, un poco siguiendo el hilo de lo que trajo Liso, pero más enfocado desde el ámbito de la salud. Por ahí algunas referencias básicas en relación con la salud desde la perspectiva que tenemos en la Secretaría, que es una perspectiva comunitaria y de derechos humanos. Vamos a situar un poco de marco legal y algunos conceptos y definiciones que siempre tenemos en cuenta. Sé que por ahí hay muchos trabajadores de la salud y de este ámbito, así que los paso un poco por arriba para nombrarlas por lo menos, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Esta definición plantea la salud como una estructura compleja y holística, e incluye la dimensión social como un elemento fundamental. Y bueno, y establece que el goce del grado máximo de salud es un derecho humano fundamental para todo ser humano, digamos. Bueno, en cuanto a legislación internacional, en materia de atención sanitaria, tenemos lo que es previa a la Ley de Protección Integral de Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se firmó en la ONU en 1989, y ya aparecen algunos de los derechos que después retoma la Ley de Protección Integral, entre ellos por ahí situar los que conciernen más al tema de la salud, la no discriminación, el interés superior de la niña para la toma de decisiones, la participación infantil y el derecho al más alto grado de salud. En cuanto a la comunidad LGBT en particular, siempre nombramos lo que son los principios de Yogyakarta, que se presentaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007, y después se ampliaron en 2017, y son un conjunto de estándares mínimos fundamentales para que los estados garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad. Estos principios fueron tomados para la redacción de la Ley de Identidad de Género, que ya explicó un poco Liso de qué trata, ¿no? Y bueno, algunos de ellos, para nombrar, está el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, como detalla la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Y por ahí, para destacar, el principio 18 tiene que ver con la protección contra abusos médicos, y dice: la identidad de género y orientación sexual no constituyen en sí mismas trastornos de la salud y no deben ser sometidas ni a tratamiento o atención, ni suprimidas. Esto para ir llegando a lo que es la despatologización después, ¿no? Bueno, en cuanto a legislación local, Liso ya nombró la Ley de Protección Integral, así que un poco avanzo por ahí, destacar también que uno de los derechos de esta ley, que propone esta ley, es el abogado de la niña. Y bueno, en temas de salud mental, tenemos la Ley Nacional de Salud Mental del 2010, que prohíbe el diagnóstico con base excluyente en la identidad de género o en la orientación sexual, digamos. Bueno, en 2012 se promulgó la Ley de Identidad de Género, que Liso ya la detalló. Por ahí agregar que el año pasado salió un decreto para el DNI, lo que se dice no binario, que permite poner la categoría X en la categoría de sexo en el DNI, que igual tiene ciertas complicaciones a nivel internacional porque todavía no está permitido en otros países, pero en Argentina sí. Y después tenemos la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue vigente desde el 2015, que proporciona algunos criterios para pensar la capacidad progresiva de niñeces y adolescencias en lo que es el consentimiento para tratamientos y atención. Y es importante porque tiene algunas diferencias con lo que es con la Ley de Identidad de Género, en cuanto a las edades en las que las niñas o adolescentes pueden decidir sobre ciertas temáticas o cuestiones que les conciernen. Delphi, hola, Sí. me sumo.
Hola Pablo, ¿cómo algo. estás? ¿Cómo están? Ese es el artículo 26 del Código Civil Comercial, Sí. que tiene una modificación importante que, digamos, que deja un poco atrasada la ley de identidad de género, que es considerar adultos a las chicas para consentir tratamientos invasivos a partir de los 16 años, y que a partir de los 14 pueden dar consentimiento de tratamientos no invasivos, entre los que se incluyen los de hormonización, por ejemplo. Una ley que no está ahí mencionada y que voy a acotar cuando mencionan las nacionales es la Ley de Protección de Derechos del Paciente, que incluye que no se puede negar atención en razón de, no me acuerdo si es identidad sexual u orientación sexual e identidad de género. Esto es importante porque normalmente no agregamos ese detalle, pero es algo que pasa a veces en algunos servicios que dicen, no, yo esta población no atiendo. Y eso es algo que está considerado y es contrario a la Ley de Derechos del Paciente. Te dejo seguir. Bienvenido, Pablo. ¿Querés presentarte? Sí. Bueno, disculpen que me incorporo sobre la marcha. Estaban avisadas las compas que estaba con una situación de salud de mi beba de 6 meses, y así que por eso me voy sumando así. Yo soy Pablo de Cruz, soy psicólogo, soy psicoanalista, y soy colaborador, digamos, de la Secretaría desde el comienzo. Así que bueno, me sumo al equipo para ir aportando. Pablo fue uno de los fundadores de la Secretaría, que ya tiene más de 6 años, y fue el que creó el espacio de salud de la SECRE, que coordinó hasta el año pasado, y el año pasado tomamos la posta Mariana Ramón y yo, y él continúa asesorándonos y guiándonos constantemente, además de que trabaja también en la Defensoría LGBT con quienes articulamos desde la SECRE. Bueno, porque él es muy humilde para presentarse. Gracias. ¿De seguir, Delphi? Bueno, yo un poco estaba cubriendo a Pablo que estuvo con esta complicación, así que está buenísimo que Pablo agregue si me pierdo de algo, porque bueno, un poco es la idea. También tenemos la Ley contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se promulgó en 2015, y brinda algunas herramientas para fortalecer la lucha contra la despatologización del colectivo LGBT y más, porque tiene, algunas cuestiones en cuanto a las denuncias y... Claro, en relación a eso, compartimos que está la Ley Nacional contra la Discriminación, que es del año, creo que 89, y que que está absolutamente desactualizada. De hecho, se estaba intentando abordar un nuevo proyecto de ley antidiscriminatoria a nivel nacional que tome un poco la matriz de la ley de Cava, pero todavía eso está en proceso. Lo cierto es que la ley de Cava toma modelos más avanzados de ley antidiscriminatoria y da un montón de herramientas, digamos, para más modernas, ¿viste? Incluso están tipificadas mejor, digamos, algunos colectivos vulnerados que en la ley nacional no estaban en su momento, y se incluyen en la ley, se incluyen en la consideración de la ley a partir de la adhesión a los pactos internacionales. Por ejemplo, en la ley del 89 no estaba la orientación sexual y la identidad de género dentro de los pretextos discriminatorios. Decir, cito entre comillas, puto, torta, digamos, para ofender, pues había jueces que no lo tomaban como algo a considerar en la ley. A partir de la reforma del 94 y digamos que toman jerarquía constitucional los pactos internacionales, esto entra, pero hay todavía un terreno de disputa porque hay algunos jueces que cierran los ojos ante esta situación internacional y bueno, y hacen de las suyas. Por eso es importante renovar esta ley. Bueno, continúo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la patologización de niños y adolescencias trans y diversas. Y por ahí, bueno, tener en cuenta que es una de las formas de discriminación y estigmatización que afectan a esta población, y en general se suele referir a diagnósticos incapacitantes o estigmatizantes y a algunas prácticas de atención con sesgo expulsivo, estigmatizante o discriminatorio. Y bueno, como un ejemplo así de lo más macro, digamos, son estas terapias de conversión que son ilegales
en Argentina, pero bueno, que eran tratamientos para revertir la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Eso es a lo que se suele referir. Después, lo que vamos a, por ahí acá planteo algunos interrogantes para pensar qué otras prácticas hay que hacen a la patologización, y qué de nuestras prácticas es patologizante ya de por sí de base, ¿no? Bueno, las preguntas son: ¿cómo entendemos a la diversidad sexogenérica? Y qué creencias, estereotipos, prejuicios, normas están en la base de nuestras prácticas y teorías. Un poco de los estereotipos y de estas normas estuvo hablando Erizo hace un rato. Y esto para tener en cuenta que este andamiaje científico-teórico en el que basamos nuestras prácticas puede estar al servicio de la normalización, es decir, de adecuar a las personas, a las corporalidades, a las identidades u orientaciones a la norma social hegemónica, patologizando a toda persona que se aleje de estas normativas, digamos. Y bueno, acá nombro algunas de las cuestiones que pueden estar en las teorías que basamos las prácticas y que por ahí es para deconstruir y para repensar: el binarismo sexo-género, es decir, la idea de que existen dos sexos y el género es la expresión natural y normal, entre comillas, del sexo asignado. La heteronorma, que plantearía que lo normal es la heterosexualidad. La cisnorma, que sería el pensar que lo normal es identificarte con el género que te asignaron al nacer. Y bueno, esto concierne directamente a la población trans, porque justamente son quienes no se identifican con el género asignado. Y bueno, y la anonorma, entre otras cuestiones, por ahí esto es lo que más atañe al ámbito de la salud, me pareció, que tiene que ver con suponer que lo normal es sentir atracción sexual con determinada frecuencia e intensidad, y toda persona que lo sienta de otra manera o con otra frecuencia también sería patologizada. Bueno, quizá, si querés, Pablo, te dejo la posta en estas diapositivas. Bueno, dale, te voy a pedir sí que vayas pasando y yo me ciño un poco a eso que está en la exposición. Dale. Un aporte para considerar es que, si bien la patologización tiene distintos sesgos de abordaje académicos, pero digamos, podemos seguir también lo que es el encuadre normativo. Si una persona tiene derecho a acceder a cierta forma de atención, se le está negando en razón de su elección o identidad sexual, digamos, estamos teniendo una acción que encuadra en el tipo normativo que entiende como discriminación. Por ejemplo, si una persona la instamos a una cierta forma de vivir, digamos, sin que eso esté encuadrado en algo que tenga que ver con, que esté fundamentado en una cuestión de la atención que esté medianamente reconocido, esto también entra de esos parámetros. Si bien, digamos, hay distintas formas de regular eso, hay cosas que entran directamente a considerarse dentro de formas de violencia, a veces hay tratos autoritarios, a veces hay situaciones que generan ciertas falencias técnicas en la atención. No sé si está volcado en estas diapos porque fuimos con otro sesgo, pero es cierto que tiene consecuencias también en las prácticas. Yo en algunas capacitaciones he citado ejemplos concretos que tuvimos de nuestra práctica con problemas que se han dado en la atención, en situaciones de guardia, de internación, porque es afectada cuando, digamos, cuando se pone un sobresesgo en ciertas temáticas. Bueno, acá un poco habíamos listado la cuestión de los problemas que suelen surgir en el abordaje. Y un poco de acuerdo a la experiencia que íbamos teniendo y que pudimos hacer seguimiento, tengan en cuenta que a nosotros nos llegan consultas de inquietudes en relación con la atención muchas veces, ¿no? Una persona que va a consultar y dice, bueno, estoy muy triste porque me separé de la persona con la que estaba o me está yendo mal en la escuela, y llega a una consulta y le dicen, bueno,
empiezan a tratarla de una forma particular, ¿no? Empiezan a interceptar continuamente la cuestión en relación a la expresión de la identidad. Hay situaciones muy concretas, ahora que está muy vigente lo de las granjas, de las comunidades terapéuticas, en donde esto a veces se ve de manera más grotesca, ¿no? Prohibiciones del contacto con cierta gente porque es del colectivo LGBT y eso va a ser mal. Las situaciones son muy amplias, hay situaciones más sutiles y situaciones que pueden redundar, digamos, en prácticas violentas, en restricción de la libertad, para que no tome contacto con personas del colectivo LGBT. Estas son realidades concretas que tratan. Lo que hemos notado es que puede haber dificultades en la evaluación clínica y las estrategias de intervención. En esto somos muy respetuosos de lo que es la pluralidad teórica. No estamos hablando, digamos, de situaciones en las cuales consideramos que hay que usar o no el DSM en sí, no que consideramos que hay que tener un sesgo sistémico, psicoanalítico, cognitivo para la evaluación y que eso es correcto y que la impugnación parte de que debería utilizar otro. No, en la Secretaría tenemos todos distintos atravesamientos teóricos. Yo soy psicoanalista, de hecho hay compañeros de otros encuadres teóricos y se tiene mucho cuidado de tener un respeto ético. Cuando hablamos de errores en la evaluación, van más bien, digamos, al analizar cuestiones como que, por ejemplo, una persona manifiesta algo en relación a su identidad de género y esto es analizado sindrómicamente como un trastorno de personalidad, solo por el mero hecho de comunicar su identidad. Entonces, estas cuestiones redundan, por ejemplo, en situaciones de medicalización innecesaria, situaciones de, a veces se va acompañando, y con esto vamos también a los otros sesgos, cuestiones en relación a la dirección terapéutica, es decir, si por este dato de manera excluyente se analiza todo un cuadro sindrómico, es muy probable que muchas de las variantes de intervención en ese caso se aten un poco a esta perspectiva inicial. Esto lo hemos chequeado en muchas situaciones. Pero también hay situaciones como, por ejemplo, un ejemplo, una situación de guardia, que la guardia evalúa a una persona que viene con una situación de excitación psicomotriz muy afectada, un adolescente. Por una situación que venía en la casa, le dan una medicación en este sentido, digamos, de que hay alguna situación del tipo, se lo analiza más bajo el sesgo de un trastorno de personalidad y en esa evaluación no se hizo la detección de otras situaciones que estaban ocurriendo en la casa. La persona estaba, no voy a dar ningún dato ni de qué efector ni nada para que no se pueda ubicar de dónde es, pero digamos, había una situación de, de violencia que se está viviendo y de abuso que se está viviendo en la casa que quedó absolutamente disociada de la situación y de la intervención y que se pudo avanzar mucho tiempo después en el tratamiento en la misma institución, en otro servicio. Así que estas son cosas muy, muy recurrentes y realmente hay... Sí. Creí que alguien iba a preguntar algo. La cuestión de la presunción de incapacidad. Notamos que a veces, digamos, hay situaciones de angustia profesional frente al abordaje de incertidumbre, falta de herramientas respecto de cómo abordar una cierta situación y se toman medidas restrictivas que van por el lado de aliviar esa angustia, o sea, mantener un cuadro de situación estático, forzando que la persona no se exprese, que la persona, por ejemplo, no haga una transición, instando a la familia que restrinja la expresión de la persona, digamos, sin tener, digamos, información suficiente ni tener un sesgo claro de, bueno, a los fines de qué, si es simplemente para que la persona no, no exprese lo que está sintiendo, no explore determinada vivencia que está atravesando. En general, lo que notamos que esto parte de la premisa o del miedo, en muchos casos de miedo, respecto de que la expresión en sí de la persona se vuelva o constituye un elemento iatrogénico del cuadro. Y esto es
algo que me parece que, digamos, que toda la experiencia, que todas las recomendaciones que se dan en relación a la temática están absolutamente contraindicadas. En relación a intervenciones autoritarias en el marco de la atención, es común a lo planteado anteriormente. Esto de la presunción de incapacidad va del lado de que, por ejemplo, tenemos que considerar de qué forma se aplican los criterios de capacidad relativa y progresiva. Capacidad relativa, capacidad progresiva en relación a la capacidad de, digamos, lo que reconoce, por ejemplo, la norma a nivel internacional en materia de derechos, pero también en cuanto a, bueno, cuánto la persona en la medida que va creciendo está en capacidad de entender y tomar posición respecto de las decisiones que está tomando. Y capacidad relativa es que una persona que puede estar con un cuadro de padecimiento mental concurrentemente puede estar atravesando una situación en relación a su identidad y que no tenga que ver con la sintomatología propia de ese cuadro de salud mental. Entonces, que lleguemos a la conclusión por elementos diagnósticos consistentes de que la persona está atravesando un cuadro de padecimiento mental, como un cuadro de psicosis, no implica que haya que negarle la expresión a la persona. Entonces, en este sentido, es un dato importante para abordar y para afinar la teoría, digamos, para poder acompañar eso sin tomar decisiones que sean lesivas para la situación de salud de la persona. Y por último, las situaciones de violación de derechos. Les pido un segundito que tengo una situación acá. Un minuto, ya continúo. Luego, si quieren, podemos ir cerrando este Power para que luego pueda presentar Marian también su exposición. Sí, lo último. En relación a las violaciones de derechos, nos referimos a que muchas veces cuando los equipos de salud, por distintos motivos, toman un marco de decisión que sienten que no es compatible con la normativa, empiezan a tomar medidas que tienen que ver con la vulneración de derechos, para no quedar exhibidos. Esto ya está verificado, tenemos mucha experiencia en estos temas. No darle un número de historia clínica a las personas o que no tengan idea, no dar datos en relación con las consultas, no explicar las razones de las intervenciones, o sea, que la persona quede completamente ajena del marco de intervención para que no pueda manifestar, bueno, algo en todo esto que está haciendo en el marco de la atención no me está haciendo bien. Hay muchas situaciones en que hemos verificado esto, por ejemplo, ante una internación compulsiva, que hemos tenido casos de situaciones que hemos acompañado, o situaciones en las cuales una persona no se pretende que no acceda a una intervención por algún motivo, que puede haber algún criterio terapéutico y eso no está descontemplado de la normativa, o sea que no está no contemplado, pero tienen que haber razones fundadas. Me parece que acá muchas veces hay miedo de parte de la comunidad profesional y tiene que ver con la falta de formación específica en la materia y la falta de conocimiento o de experiencia concreta acompañando situaciones, llámense transiciones, llámense acceso a ciertos tratamientos a los que recurre la población y el acceso a las intervenciones. Hay muchos mitos y mucho andamiaje teórico que está un poco desfasado respecto de las realidades que nos devuelve la comunidad. Así que falta mucho trabajo en relación a eso. No sé si hay algo más para... No, bueno, un poco esta diapositiva que seguía, ya nombraste lo que suele pasar cuando se acercan niñas y adolescencias trans o no binarias al ámbito de la salud. Y Liso también habló del misgendereo, de ubicarles como objeto de estudio o vincular cualquier problemática con su identidad o con la orientación. Pero bueno, un poco ya se detalló. Sí, me parece importante en relación a eso que decías, Delphi, de separar. Tomar como objeto de estudio no quiere decir que no haya un interés clínico cuando alguien consulta, sino que, por ejemplo, como daba el ejemplo, una persona viene con una situación de duelo y nos ponemos a escarbar más allá de la inquietud de la persona en todo lo relacionado a su identidad de género. Y andamiamos sesiones y sesiones y tironeamos a la persona a hablar de eso, hablar de eso. Entonces,
fuera del interés y la inquietud de la persona en relación a la asociación y a la expresión, trasladamos porque o nos preocupa a nosotros o no sabemos qué hacer con eso. Entonces en ese punto es importante. Bueno, era eso, ya terminamos. Le dejamos la palabra a Marian. A ver, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, compas. Yo voy a tomar esto último que expusieron. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien, Marian. Buenísimo. Ahí estamos viendo tu pantalla. Genial. Esto último que expusieron Delphi y Pablo en relación a los errores que se suelen cometer y cuál es el marco normativo que nos regula y nos ordena. Y a partir de esto les vamos a compartir algunos lineamientos de intervención para hacer un abordaje respetuoso de las niñeces y adolescencias trans, respetando por supuesto este principio de trato digno, y también contarles un poquito cómo trabajamos específicamente desde la SECRE, donde tenemos un espacio de orientación psicológica, no es un espacio donde se haga tratamiento, sino que son, ahora les vamos a contar en más detalle, una serie de entrevistas donde se aborda específicamente esta temática, y nos resulta muy importante, porque en relación a esta vulneración que mencionaron Pablo y Delphi, muchas veces llegan chiques a la SECRE que han sufrido estas violencias, esta discriminación, este maltrato por parte de profesionales de la salud, lamentablemente. Algunas veces intencional o por falta de valores, y otras simplemente porque no cuentan con la información. Por eso es muy importante que ustedes estén participando hoy en esta y otras capacitaciones, y agradecemos mucho este tiempo que están dedicando y que el hospital mismo nos haya convocado y el marco que se le da desde la institución. Entonces, bueno, a veces nos pasa que por ahí en la SECRE podemos ser el puente, un espacio respetuoso donde puedan tener otra aproximación a profesionales de la salud, y eso ayude, con los años de experiencia de la SECRE, los espacios que conocemos que son seguros y amigables, a tener el acceso a la salud que merecen, principalmente si son derivaciones desde la SECRE en el ámbito público, y si tienen alguna obra social y demás, que nosotros conocemos a lo largo de estos años de experiencia, quienes están haciendo cumplir la ley, o de qué maneras las familias pueden hacer que esto se cumpla, ¿no? De ciertos formatos para vincularse con las obras sociales y prepagas que mail mandar, presentar la ley, y por supuesto cuando no se cumple articulamos también con la Defensoría LGBT y con el INAR. Entonces, retomando lo último que estaban mencionando Pablo y Delphi, este tipo de intervenciones de parte de profesionales de la salud, en este caso también fundamentalmente de profesionales de la salud mental, estos sesgos en la práctica pueden tener incidencias traumáticas, esto que decíamos, ¿no? Que las personas dejen de atender su salud, pueden agravar cuadros preexistentes, inducir a pasajes al acto y revictimizar la situación de tanta vulnerabilidad que pueden tener algunas de estas chiques. Por supuesto, esto es lo que pasa históricamente y ahora, hoy en día, lamentablemente continúa pasando, pero con los 10 años que tiene la ley y este último par de años donde cada vez se implementa más, pasa cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Eso nos parece muy importante. Siempre a raíz de los activistas y las personas trans adultas que vienen luchando hace años, y esta lucha que nos sumamos también, y después las familias que van haciendo valer los derechos en cada espacio que se van moviendo, y algunas profesionales aliadas. Sí, Pablo. Sí, que justo eso mismo te iba a decir, que notamos cada vez más iniciativas desde las bases, la comunidad profesional, que tienen la inquietud por estar un poco más en contacto. En general, hay muchas situaciones y muchas reticencias que estaban relacionadas con esta falta de comunicación entre la comunidad y ciertos equipos. Notamos que hay muchos equipos que tienen iniciativas en ampliar sus fronteras y conocer un poco mejor de qué se tratan estos temas, y eso mejora mucho las prácticas. Es súper valioso y es fundamental para todas las personas LGBT en general, pero fundamentalmente para las niñeces y adolescencias que están en proceso de desarrollo, y esto va a marcar cómo continúa su rumbo, ¿no? En el proceso identitario. Así que nos parece importante. Bueno, ¿querés, Pablo, contar un poco de cómo surgió el espacio de orientación psicológica de la SECRE, y yo luego cuento más lo que hacemos específicamente? Bueno, dale. Porque eso está bueno, ayuda para entender
un poco desde dónde producimos saber nosotros. La SECRE es un espacio de oferta social. ¿Qué quiere decir? Que es un espacio en donde la comunidad se reúne para construir redes sociales y comunitarias. Esto es acceder a información respecto de su situación, porque hay muchas situaciones de vulneración de derechos, o hay situaciones, por ejemplo, de falta de información sobre qué pueden hacer, o este eco con otras personas que nos dice, bueno, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro, y entonces esto de nuclearse de las familias, de chiques o de las chiques, tiene un efecto muy importante. Y a su vez, desde el psicólogo, que en este caso creo que al principio estaba solo yo, pero el espíritu fue, bueno, primero fue cómo acompañar a la gente que se estaba nucleando en que desarrollen este espacio de invitación para que otras personas se sumen, y la definición de su rol en calidad de que construir el rol de referente. Y luego pensar en qué se podía aportar como psicólogo en ese momento, que fue por un lado ver quiénes de que se incorporaban en la propuesta tenían algunas dificultades de presencia de mucha angustia o estaban pasando situaciones muy críticas y requerían, digamos, una atención particular en cuanto a ver recursos afuera y cómo impactaban algunas situaciones de las reuniones que ocurrían, y luego empezamos a entender que era necesario que tengan un tiempo individualizado de escucha. Entonces ahí propusimos hace unos años el espacio de orientación psicológica con la idea de aportar una ventana de escucha individualizada durante un tiempo que era posible de acuerdo a nuestros recursos y que funcionase como puente en dos sentidos. Por un lado, esto de las situaciones que estaban en los circuitos de encuentro de la familia que necesitasen alguna atención puntual, qué sé yo, una persona va a un grupo, ¿no? Y dice, no sé, sufrió una situación terrible, traumática, por ahí el entorno grupal no les favorecía. Entonces, digamos, esta instancia individual ayuda a recortar cuánto le podía ayudar espacio y cuánto necesitaba ayuda externa. Y por otro lado, empezaron a llegar muchas consultas como las que les planteamos, de, bueno, estoy en atención acá, pero no sé, me están surgiendo algunas dudas, porque la psicóloga o la psiquiatra me dijo esto y otro, y a mí no me gustó. Entonces, en esas situaciones, se abría como un tiempo de escucha también muy respetuoso, tratando de incidir lo menos posible, porque sabemos que alterar un vínculo terapéutico no es lo ideal, pero que había situaciones que, bueno, que nos llamaban la atención particularmente, ¿no? Como esto de, bueno, si te dicen no te juntes con tales personas, si te dicen, había una serie de cosas muy llamativas que empezamos a escuchar, y lo que tratábamos de hacer es, si teníamos conocimiento de equipos que, 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 que hacían visible, que tenían vocación de tratar respetuosamente, tratábamos de derivar con esos circuitos de atención. Un poco ese fue el espíritu, y a partir de eso fuimos puliendo, nos volvimos un poco por momentos como ventana o puerta del primer nivel de atención. Ahora que estoy estudiando en la maestría estos temas, que bueno, cómo hacer, generar redes confiables, ¿no? Así que por eso esto también, estas capacitaciones, nos permiten saber que ustedes tienen esa voluntad y contar con ustedes. ¿Mm? Gracias, Pablo. Bueno, nos queda un ratito breve, corto, así que voy a ser breve para dar lugar a las preguntas. Esperen que se me trabó el power. Ahí va. Bien. Entiendo que aquí hay múltiples profesionales de la salud y de la educación, así como personas de la comunidad en general, no es el target colegas psicólogos únicamente, hay trabajadores sociales, médicas, especialmente pediatras, psicopedagogos. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la actitud de los psicólogos, pero aplica a cualquier persona en general al momento de conocer que una chica es trans, no binaria o de la diversidad. Pero antes de saber esto, siempre es importante no presumir, ¿no? No asumir previamente estas normativas que mencionaba Delphi, ni que las personas son heterosexuales o tienen que ser cisgénero cuando llegan, tengan la edad que tengan. Ahora vamos a contar cuál es la llave de entrada para crear una confianza, pero sí es importante
sabiendo que se trata de personas trans, no binarias o la diversidad, saber que ese primer encuentro, se abre una puerta donde es una oportunidad única, donde tal vez por primera vez ese chique sienta que pueda ser respetada por ser él, ella o ella, sí misma por primera vez, ¿no? Muchas veces no lo expresaron previamente o sufrieron violencia, sea en el colegio, sea en la escuela, sea a través de profesionales de la salud. Entonces encontrar un espacio de contención donde puedan ser ellas mismas, desplegarse y ser respetadas por quienes son, constituye algo muy sanador y determinante para cómo continúa el desarrollo de esa persona. Cuando hablamos de experiencia emocional correctiva no nos referimos a corregir a la persona, todo lo contrario, sino que tiene que haber experiencia emocional correctiva en relación al ambiente. La experiencia emocional correctiva es un concepto psicológico de un psicólogo psiquiatra llamado Erickson, que lo que refería era el proceso de desarrollo cuando el ambiente no es suficientemente facilitador, no brinda esas herramientas que necesita la persona para poder tener un desarrollo pleno, un espacio terapéutico contenedor, validante, puede corregir y brindar ese espacio para que las personas se desplieguen. Entonces, no no minimizar esa oportunidad. Y para que sea un espacio seguro, un ambiente facilitador, en el caso de las personas de la diversidad, pero como en esto de no presumir, decimos cualquier persona que se acerque, niño o adulto, adolescente, a nuestra consulta, lo primero que sería importante que hagamos es consultarle su nombre y su pronombre o pronombres. Con esto que mencionaba Liso, de que el cambio registral, el cambio de DNI, es un derecho y no una obligación, así como el acceso a los tratamientos de hormonización, las intervenciones quirúrgicas y demás, con el solo hecho, como dice la ley, de mencionar a solo requerimiento, esto es el trato digno, su nombre autopercibido, tiene que ser respetado tal cual lo menciona, incluso en documentación legal, ¿no? Está la fórmula que dijo Liso, sí, hay que ser un poco más específicos, pero sea en el ámbito escolar, en el boletín, sea en los registros de una institución de salud, el nombre autopercibido es el que debería consignarse, y es muy importante este tema del pronombre o los pronombres, que para las personas cisgénero, que son quienes se sintieron cómodas y se sienten acorde al género asignado al azar, puede ser que les suene como únicamente una palabra, un detalle, una moda del lenguaje inclusivo, o solamente un artículo sencillamente, pero para las personas trans y no binarias implica ser respetadas en quienes realmente son o somos, ¿no? Entonces, para los chiques, si le preguntamos su pronombre, ya empiezan a sentir, sabe de qué se trata, este puede ser un espacio seguro. Y si nos mencionan su nombre y su pronombre, y más allá de que tengan modificaciones, los vayamos siguiendo y acompañando, o probando juntos como laboratorio en el espacio de la consulta, y acompañar esos vaivenes que pueden tener, eso les permite desplegar y explorar modos de ser y estar en el mundo que resulten más acordes a quienes son. Entonces, me parece importante mencionar, desde nuestra experiencia como psicólogos, que este dato no es menor, que muchas veces las chicas adolescentes nos cuentan que cuando les mencionan el nombre anterior, el nombre consignado originalmente en el DNI, o utilizan un pronombre equivocado, personas que estaban al tanto, y que resultan sobre todo significativas, personas al tanto de su identidad, las chicas se sienten muy mal, y muchas veces, en algunos casos donde hay mayor angustia, pueden o estar toda una tarde en la cama, tal vez llorando por esto, o pueden tener autolesiones, ideación suicida. Realmente esto no es menor. La identidad es un derecho humano fundamental, y la identidad de género es parte de esa identidad. Y partir por respetar el nombre autopercibido y el pronombre o los pronombres y acompañar en esto, es la primera señal y la clave para que las chicas sientan que les están viendo como son, y que a partir de ahí realmente puede dar lugar a una apertura, a una conversación, a un diálogo. Así que les invitamos a que empiecen a hacer este ejercicio, si no pueden llamar por el apellido, si hay un listado y no están seguros de la expresión y demás, pueden llamar por el apellido, y a la persona cuando llega consultarles cuál es tu nombre, cómo te gusta que te llamen, y qué pronombre o pronombre usas. Si la persona es cisgénero, simplemente va a decir el que es acorde al género asignado al nacer, y no hay mayor complicación, pero para las personas trans y no binarias, o quienes están cuestionándose acerca de su identidad, va a ser algo muy significativo, y va a empezar a dar lugar a la confianza en ese vínculo. Y particularmente queremos mencionar también, en relación a lo que explicaron mis tres compañeros, que acá en Argentina, por
todo lo que explicaron, no voy a detallar porque es mucho, es ilegal, por supuesto, el diagnóstico de disforia de género, se considera una vulneración de los derechos que va en contra de lo que señala la ley. Y también nos parece importante mencionar que las personas cis, trans, podemos necesitar terapia, o sea, no es que, así como dijimos, bueno, no es que por ser trans vas a ir a terapia, pero no quiere decir que por ser trans no puedas necesitar terapia, pero no por el hecho de ser trans, como decíamos, no por la identidad, sino que pueden pasar distintas cosas, como las que indicó Pablo, que hagan que una persona de cualquier identidad pueda necesitar un espacio terapéutico, y muchas veces sí es cierto que las chicas trans precisan un espacio terapéutico en relación a su transición. La transición es del género asignado al nacer al género autopercibido, poder expresarse libremente como son y se sientan, pero no tiene que ver con el hecho de que ser trans genera un problema o genera una angustia en particular, sino que todo lo que pueda tener que ver con la no comprensión del entorno, o estos mandatos que explicó Liso, que podemos tener internalizados las personas y pueden llevar a una autodiscriminación, hacen sentir a la persona que está mal en sí misma. Y eso puede generar una serie de expresiones sintomáticas que, como decíamos, no son o sea, no son exclusivas o no son condición de que todas las personas trans las tengan o que estén por el hecho de ser trans, sino que tienen que ver con dificultades que todavía tenemos como sociedad de comprender, incluir, aceptar, respetar y acompañar, sobre todo a las niñeces y adolescencias trans en su desarrollo. Entonces, conociendo esto, es importante que brindemos contención, que aceptemos incondicionalmente a las chicas, que sepamos que tal vez las chicas pueden tener algunas expresiones disruptivas, algunas, no todas por supuesto, que tienen que ver con toda esa violencia que pudieron haber vivido, como decimos, por suerte, en general cada vez es menos. Entonces brindarnos ahí, sabiendo que esos dolores o esos enojos que expresan tienen que ver con su historia, no con nosotros, y brindarles ese espacio de que pueden ser ellas mismas y que vamos a estar ahí y que vamos a acompañar, que no nos asustamos por si hay algún enojo y que entendemos que viene por otro lado, que no es un problema de ellos. Y es muy importante la tolerancia a la frustración, de parte de los profesionales, no tanto en relación a lo que le pase a las chicas en sí, a lo que expresan ellas, sino a poder acompañar ciertas dificultades que puedan surgir en tiempos que no sé, la obra social no permite acceder a cierto tratamiento, o que tal vez las familias que tal vez no acompañan tanto, es todo un proceso que puedan empezar a acompañar. Entonces nos parece un elemento muy importante para tomar en cuenta al acompañar a esta población. Entonces, las manifestaciones clínicas, como expliqué recién, que no tienen que ver con el hecho de ser trans, sino que tienen que ver con estas dificultades desde la sociedad, frente a la imposibilidad de expresar su identidad o la vulneración de sus derechos, a través de la no aceptación y discriminación del entorno, o la espera y demora de logros anhelados. Las expresiones clínicas que venimos viendo históricamente en la Secretaría pueden ser baja autoestima, sentimientos de vergüenza y culpa, la habilidad emocional, retraimiento social, baja tolerancia a la frustración, depresión, ataques de pánico, conductas disruptivas, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, ideación o planificación suicida, intentos de suicidio. Como dijimos, no es en todos los casos, pero en relación a esta no aceptación, son manifestaciones que solemos ver y que es muy importante tomar en cuenta porque, como expresó y expuso Lisandro, la población adolescente trans tiene mucho más riesgo de poder llevar a cabo una conducta en contra de sí, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y saber acompañar particularmente. Hay ciertos factores que facilitan el abordaje y otros que lo dificultan, ¿no? Tomando en cuenta la interseccionalidad. Estamos hablando de la vulneración por el hecho de ser menores de edad y por el hecho de ser personas trans, pero por supuesto en cada persona va a haber distintas encrucijadas en relación a su estatus económico, si es una familia migrante o una familia argentina, cuál es su tono de piel, el nivel educativo de la familia, si tienen situaciones de discapacidad o no. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Y en relación a este espacio nuestro, por lo general si la familia acompaña la transición, eso facilita muchísimo el proceso de transición, por supuesto vale la redundancia, si el colegio acompaña ni hablar, las instituciones de salud, y es muy importante que puedan contar con una red favorecedora de pertenencia, así como también llevar adelante tareas recreativas, artísticas o deportivas.
En relación a lo que decíamos en la diapositiva anterior, el retraimiento social, y también en cuanto a este tema de las actividades recreativas o deportivas, las chicas, por lo general, cuando llegan a la SECRE, muchas de ellas se muestran muy retraídas, tímidas, con la cabeza baja, tal vez una postura también hacia abajo, y tiene que ver con esto de no poder expresar o no haber podido expresar quiénes son durante mucho tiempo. Por lo general, cuando no hay otras dificultades de por medio, ¿no? Como ahora vamos a ver algunos atravesamientos que complejizan el abordaje, como divorcio conflictivo entre los padres, antecedentes de abuso sexual, violencia familiar, riesgo inminente de daño a sí mismos y a terceros, posibilidades de bullying en el cole u otras situaciones que puedan complejizar el abordaje. Con ese retraimiento tienes que ver específicamente con poder expresar quiénes son o no, al empezar a acompañar la familia, al tener un espacio de pertenencia entre pares como la SECRE, al poder llevar adelante su expresión de género acorde a quiénes son, eso paulatinamente se empieza a desarmar y las chicas se empiezan a mostrar más contentas, más seguras. Es un cambio muy importante y súper favorecedor. Y en cuanto a lo creativo y también artístico, además de los deportes, las chicas en la SECRE, por lo general la mayoría dibuja o escribe, muchas veces todo eso que no se puede expresar oralmente, o por miedo a que no lo comprenda el entorno, o porque realmente no lo comprende, puede encontrar otras vías de expresión, y la creatividad, como decimos los psicólogos, hablamos de la sublimación, ¿no? Puede ser una muy buena vía, un lenguaje súper interesante que les ayuda mucho a conectarse con ellas mismas y con el entorno, poder hacer lazo. En la SECRE, por lo general, cada una tiene su estilo y su marco teórico, pero en relación a estas dificultades que mencionamos, trabajamos desde la validación emocional, informamos respecto de los derechos, psicoeducamos respecto de nociones de género y orientación sexual, brindamos tareas de autorregistro, herramientas de regulación emocional, todo lo que tenga que ver con promover el autocuidado, apuntalar la autoestima, y en el trabajo de habilidades sociales promovemos la generación de lazos, y entre ellos está con los compas de la SECRE. En la SECRE hay un chat de preadolescentes, hay un chat de adolescentes, hay reuniones presenciales y virtuales de pertenencia entre pares, donde por supuesto no se habla solamente de estos temas, sino que es un espacio libre donde pueden ser ellas mismas sin tener que dar mayores explicaciones. Y bueno, algo que me parece importante destacar también entonces en relación a esto que decíamos del diagnóstico, de disforia de género, que no hay que utilizarlo acá en Argentina, que es una vulneración de derechos y es ilegal, es que desde las instituciones educativas no es indicado, no es apropiado entonces, que suele pasar lamentablemente a veces, que envíen a una chica por el hecho de expresar su identidad específicamente a un tratamiento psicológico o hablar con el psicopedagogo del colegio. Si ven una angustia, si ven otras dificultades, por supuesto es súper válido, pero no por el hecho de manifestar su identidad. Y lo mismo, el acceso a tratamientos que tengan que ver con la hormonización o intervenciones como la mastectomía, tampoco tiene que haber de por medio como condición que tengan una entrevista con psicólogo o psiquiatra. Eso es súper importante, y eso nos diferencia de otros países, donde a veces son los profesionales de la salud quienes deben certificar que la persona efectivamente es trans, o que está apta para hacer una intervención, sea el tratamiento hormonal, sea una intervención quirúrgica, o tienen que estar un año en tratamiento para luego poder tener acceso al cambio registral. Acá se respeta lo que siente cada persona, se acompaña y se ayuda también a que se puedan hacer valer sus derechos. Bueno, Aporto algo, Marian, sí. en eso último, que el modelo europeo tiene, digamos, la figura de alguien que funciona como escribano del sistema, que tiene que ver con un agente de salud y suele ser un psiquiatra. Al menos hasta, no sé si se impuso la última modificación legislativa y ya se salió de ese sistema, pero digamos, se necesitaba un diagnóstico psiquiátrico para poder acceder a las rectificaciones registrales, y para acceder a eso el dispositivo implicaba pasar por ciertos dispositivos estándar como eran tratamientos hormonales e incluso la operación, era lo esperable. El dispositivo local, la ley local lo que plantea es que eso, que una cosa es el derecho ciudadano y otra cosa es la búsqueda de atención y la búsqueda de acceso a recursos. Y que la única condición para acceder a esos recursos es el consentimiento libre y informado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie es una figura que agencia la puerta de entrada, que es de yo te autorizo. Lo que no quiere decir que promovamos problematizar, digamos,
el por qué sí, o sea, si las personas quieren o no armarse preguntas respecto de por qué recurrir a un tratamiento, si eso requiere, digamos, está en consonancia con la respuesta a una demanda social en relación a eso, o digamos, que sea nuestro espacio promotor de los tratamientos, ¿entiende? Digamos, lo que quiere decir es y que es lo que está, me parece bastante corroborado a nivel internacional y el mundo está yendo un poco a esto, es que no puede ser el discurso médico hegemónico el agente de la legitimación de derechos ciudadanos de una parte de la población. Así que eso me parecía importante como acotarlo. Gracias, Pablo. Si quieren, Bueno, pueden hacer unas preguntas antes de que cerremos, por vía chat o oralmente, pueden abrir los micrófonos. Muchas gracias vamos a detener la grabación, así pasamos al espacio de preguntas. Les agradecemos muchísimo la exposición. Si quieren, dedicamos 10 minutos, 15 minutos a preguntas. En el chat no hay ninguna.